Bueno, ahí están Sí, viendo, ¿no? profe. Bueno, la mayoría estuvo, ¿no es cierto?, en la clase del cursillo de ingreso. Recordemos que la idea del árbol es que el tronco del árbol, o sea, la parte del medio, es el problema central, las raíces son las causas y las copas los efectos. La lógica es que cada problema es consecuencia de lo que aparece debajo de él y a su vez es causante de lo que está encima, reflejando la interrelación entre las causas y los efectos, ¿sí? ¿Cómo seleccionamos el problema central? Vamos a ver básicamente que hay una carencia, un déficit, ¿sí? En general es algo bastante, un problema bastante abstracto. La localización de población es posible de realizar y, no me permite ver, dame un segundo, que la pantalla no me lo muestra bien. Bueno, en general el problema central siempre es un problema mayor, ¿sí? Como hablábamos, por ejemplo, es como decir, no podemos abordar la inseguridad como problema abordar de manera directa porque la inseguridad en sí misma es un problema complejo, un problema muy amplio y que afecta a una población importante. ¿Sí? Por lo cual, a partir de ahí tenemos que ver cuáles son las causas de la inseguridad y cuáles son las consecuencias, ¿sí? Pero recuerden que es importante poder relatar correctamente el problema, que no utilicemos la idea de la falta de, porque la falta de implica la ausencia y nunca hay una ausencia absoluta de ninguna clase de recurso. Siempre algo de todo hay. Entonces, en todo caso, hablamos de poder describir el nivel de desarrollo del problema, ¿sí? Pero no pensar en que no existe. Cuando hablamos falta de, hablamos de que no existe, ¿sí? El ejemplo acá dice falta de liceo secundario, estamos hablando de que en realidad hay bajo nivel de educación de los jóvenes, ¿sí? Esa sería la forma correcta de armarlo. Entonces las causas y las consecuencias, los efectos son las causas que decíamos más arriba, ahora acabamos este esquema acá. El problema central, que sería como puse el ejemplo, que es el bajo nivel educacional de los jóvenes, deriva en consecuencias. Por ejemplo, que haya poca especialización laboral, que haya poco nivel de ingreso, bajo nivel de ingreso entre los jóvenes, o sea, son consecuencias de ese bajo nivel educativo, ¿sí? Pero a su vez, bueno, a ver, acá hay una red, o sea, es infinita la cantidad de efectos, de consecuencias que puede generarse desde un problema central, y esto es importante que lo puedan analizar ustedes, y les vuelvo a repetir, como les dije en otro momento, que... Profe, sí. disculpe, pero ahí tengo un problema con el ítem anterior, porque usted dice un problema hablaba de la especialización educacional y después dice que falta de acceso, en realidad no habla de falta de acceso al trabajo, sino que de ausencia de trabajo. Entonces, acá, a ver. Bajo nivel educacional de los jóvenes. Eso bajo como especialización laboral. Es ¿Cómo? siempre en base, ahí dice baja especialización laboral. En realidad, si vos no tenés, yo pienso que si es bajo nivel educacional, no tenés acceso a lo laboral, por lo cual no tendría una especialización. Bueno, justamente a eso iba, Vico, porque la lectura de los problemas, el orden de los problemas, y si eso es causa o es consecuencia del otro, es una lectura definitivamente individual, ¿sí? O, en todo caso, también puede ser escasez laboral. ¿Cómo? También puede haber escasez laboral, como en Argentina. Claro, pero digo, a eso es lo que voy. La lectura de cada árbol de problema es infinito, ¿sí? Por eso la construcción del árbol, o sea, si yo les doy el mismo problema bajo el nivel educacional de los jóvenes, se lo doy a cada uno de ustedes individualmente, cada uno me va a armar un árbol distinto. Porque es la interpretación que cada uno hace, la lectura que cada uno hace de cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de ese problema. ¿Me explicó? Hola, sí. ¿Me explico? ¿Me entienden? ¿A lo que voy? Sí, profe. El árbol de problemas es una construcción teórica, es una construcción analítica que cada uno hace e interpreta en función de la lectura de más la realidad que cada uno hace, porque de repente, si nosotros vamos a hablar del nivel de educación de los jóvenes en un barrio y lo ponemos en discusión con los jóvenes que van al club, por ejemplo, y ellos nos pueden relatar un montón de problemas que ni teníamos pensado ponerlo en el árbol y que además la interpretación que hagan ellos de esos problemas sea distinta a la de ustedes.
¿Qué causa qué cosa? ¿Me explico? Por eso es importante que nosotros hagamos una lectura colectiva y podamos hacer una lectura del árbol de problemas, una construcción del árbol de problemas de manera conjunta con los otros que son los destinatarios del proyecto. ¿Sí? Porque hay un montón de visiones de los problemas. Si nosotros le erramos en la visión que la gente tiene de los problemas, le vamos a errar y vamos a tener un impacto totalmente diferente al que esperábamos con nuestro proyecto. ¿Me explico? ¿Va? Sí. Sí. Bueno, entonces el problema central puede derivar en infinidad de consecuencias y a su vez las causas también pueden ser múltiples. ¿Sí? ¿Qué causa qué cosa? Es infinita la cantidad de las formas que pueden encontrarse sobre la construcción del árbol. Entonces, el árbol de problemas se elabora con un problema central, identificando cuáles son los efectos y cuáles son las causas, ¿sí? Y de qué manera se relacionan además entre sí. ¿Está? Acá hay un ejemplo, que este es el mismo ejemplo que vimos la otra vez en el cursillo, donde este bajo nivel de educación está causado de repente porque hay una ineficacia en el sistema de educación, porque es un medio ambiente poco favorable para el estudio. Sobre el caso doméstico está planteado acá, donde hay alto grado de hacinamiento, donde hay poco estímulo para que se dé el estudio, ¿sí? Entonces la necesidad de trabajar prima sobre la idea de que puedan los chicos estudiar. Por el otro lado, la ineficacia del sistema educacional implica que no hay suficiente oferta de cupo o docentes mal. O sea, ustedes verán que la diversidad de problemas que se pueden interpretar respecto a una problemática central es muy grande, ¿sí? Entonces es importante que ustedes puedan hacer una construcción particular para poder desarrollar un proyecto. ¿Bien? Bueno, eso ya no me interesa. Esperen que voy a volver Voy a la presentación anterior, denme un segundo, porque esta es otra. Ahí va. Bueno. Entonces, una vez que tenemos organizado el análisis de los problemas y tenemos definido sobre qué problemas vamos a trabajar, ahí vamos a pensar en los objetivos generales del proyecto, ¿sí? Que consiste en poner el problema en términos de acción positiva para contar con una guía que permita definir objetivos específicos y buscar alternativas para alcanzar. Acá hay dos ejemplos. Un ejemplo de problema es la alta incidencia de mortalidad infantil en la zona rural de la región metropolitana. Y el objetivo general puede ser alcanzar una baja incidencia de esa mortalidad infantil en el área rural de la región metropolitana. El otro ejemplo, bajo rendimiento escolar en las escuelas fiscales del país, bueno, escuelas públicas. Y el objetivo general, lograr un alto rendimiento escolar en los alumnos de las escuelas públicas del país. Bueno, esto está así traducido muy literalmente y muy simplificadamente, pero se entiende en general que un problema deriva claramente en un objetivo general para alcanzar en el marco de un proyecto. Acá he tomado un par de ejemplos respecto de actividades, ¿sí? Cómo pensar las actividades. De repente puede ser pensar dos actividades, como por ejemplo el fortalecimiento de la capacidad de análisis de los problemas en la población y el fortalecimiento de la capacidad de establecimiento del plan de actividades. Establecer, por ejemplo, acá en la primera línea dice establecer la comisión operativa del grupo de trabajo, seleccionar las comunidades modelo, estudio de situación actual en la línea de base, identificar necesidades. Bueno, digamos, si ustedes ven que las actividades tienen siempre alguna conexión, creo que tenía otro ejemplo acá un poco más claro. Esto es un plan de actividades, y las actividades acá son pensar, por ejemplo, en el caso de lo privado, cómo vamos a presentar el proyecto a un cliente, qué reuniones vamos a hacer, bueno, cómo se fabrica el producto en sí mismo. Bueno, esto es un poco comercial, bastante comercial. Dice el proyecto acá es fabricar y montar una cocina, pero en general, como verán, las actividades implica desagregar el objetivo en acciones concretas que nos permitan organizar cada actividad en los tiempos. En tiempo acá, por ejemplo, pone la cantidad de días, semanas para cada
para cada línea, y a su vez si es necesario desarrollar subtareas y quién lo va a desarrollar a esas actividades. Acá hay otro caso que en realidad lo que hace es ver de qué manera las actividades están interrelacionadas entre sí. Entonces la actividad, por ejemplo, ¿dónde está la número 1? Se me perdió, acá no se la ve. Bueno, esta actividad, acá, actividad número 1, Red Cooperación Impulsa. La actividad número 2 dice diagnóstico de la capacidad de formación. Actividad 3, análisis y oferta y demanda del ámbito de los profesionales. Bueno, después analiza la cuestión de los docentes, la mano de obra calificada, el catálogo de las cualificaciones, adaptación curricular al mercado. O sea, van de a poco viendo, ¿sí?, cómo se interrelaciona cada actividad una con la otra, ¿sí? Yo voy a ver si tengo una específica de un proyecto que haya hecho yo, ya me fijo de unos minutos. El cronograma de actividades, bueno, el cronograma básicamente hay varios tipos, pero la idea es que cada actividad sea pensada en función de una unidad de tiempo y que se establezca un plazo para cada actividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos acá en este caso actividad, formación, la actividad número 1, formación del equipo de trabajo. Acá fíjense que la unidad de tiempo, si bien está planteada en meses, a su vez está subdividida en semanas, en las 4 semanas del mes. Entonces, la formación del equipo de trabajo se va a realizar la primera semana de marzo, solamente, ¿sí? ¿Y quién lo va a hacer? Los responsables, los monitores. La segunda actividad, que es la creación de la página web, se va a hacer exclusivamente la segunda semana de marzo. La tercera va a ser las primeras 3 semanas. La selección, no sé de qué es de Loop, será de un equipo, se hace en la 4ª semana. Como verán, están estableciéndose los plazos para cada actividad. Sí. En la número 14, fíjense que la actividad número 14, la actividad número 13, en general son actividades bastante amplias porque implican un trabajo constante y a su vez se van superponiendo con otras actividades. La idea en materia de tiempo, la idea justamente de los cronogramas es que tengamos una visibilidad de cómo tiene que ir avanzando cada actividad y cuál va a ir superpuesta con cuál, de manera tal de evitar problemas en este sentido de planificación, ¿sí? Acá profe, con eso lo vimos, a ese gráfico lo hicimos con Pablo, algo parecido. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, acá hay uno similar porque también está organizado también en meses y en semanas, no sé si no es el mismo, sí, mira, el mismo. Pero tiene otros referentes, otros responsables que hay nombres concretamente. Bueno, y hay otras actividades también, elaboración de encuestas, exposición de proyectos. Bueno, como verán, se va superponiendo. Con que me hagan un esquema así, me alcanza y me sobra. Para poder pensar respecto de los recursos que necesitamos para cada actividad, es lo fundamental preguntarse esto, ¿no? O sea, la actividad número 1, por ejemplo, ¿cuántas personas necesitamos? ¿Qué tipo de personas necesitamos? Y ahí lo notamos en el marco de recursos humanos. La actividad número 2, ¿qué necesitamos tener? Por ejemplo, necesitamos 6 resmas, necesitamos 10 sillas, necesitamos una computadora, ¿sí? Necesitamos, bueno, ahí van poniendo el listado de las cosas que se necesitan para cada actividad. Esa es la idea, que cada actividad tenga en este cuadro una descripción lo más completa y profunda posible de los recursos que se necesitan. ¿Para qué? Para armar el presupuesto, ¿sí? Porque el presupuesto tiene que estar reorganizado en función de eso. Hay muchas formas de armar presupuesto, la verdad es que no encontré ninguno de los esquemas que suelo utilizar yo, pero bueno, en general la idea es que el presupuesto contiene en primera instancia la descripción de los recursos que necesitan organizados por rubros, ¿sí? Por ejemplo, acá en este caso este proyecto está organizado como, por ejemplo, lo que se ve que tiene que ver con una obra, sí, presupuestos de obra, dice. Entonces tiene que ver con cómo está pensado el proyecto, las actividades preliminares, la cimentación, la albañilería, los acabados, los trámites y gestiones. Y para cada línea se va definiendo y describiendo el concepto general de esa línea, la unidad de medida. Lo importante en un proyecto es tener en cuenta en realidad la cantidad, que lo están viendo ahí, en ese caso pone 20, la cantidad,
el valor unitario y en función del valor unitario y la cantidad que vamos a saber el total por rubro, ¿sí? El total por recurso y el total por rubro. El total, donde dice acá total preliminares, total cimentación, total albañilería, esos son los subtotales, ¿sí? De cada rubro. El total va a ser al final, cuando sumemos todos esos subtotales. ¿Me explico? ¿Se entiende más o menos la idea general del presupuesto, no? ¿O no? Más o menos. Más o menos. Sí, lo hicimos con Pablo. Sí, más o menos. Bueno, voy a ver si encuentro uno más simple, después ya un ratito voy a fijar si tengo alguno hecho más simple. Otra cosa que suelen utilizar, sobre todo cuando se gestionan fondos externos o fondos de otros, de terceros, una de las preguntas que suelen hacer en el marco del proyecto es, ¿cuánto va a poner usted? ¿Cuánto va a poner usted y cuánto vamos a poner nosotros? Siempre está esa pregunta. Entonces, para esa pregunta lo que hay que hacer es organizar algo similar a un presupuesto que básicamente bajo el mismo esquema de rubro, o sea, de rubro, porque acá, por ejemplo, recursos humanos, equipamiento, insumos, materiales, ya está todo agrupado, los materiales específicos. Esto está resumido. Pero entonces, sobre el total de recursos humanos, que son 5.000 pesos, ¿sí? El municipio va a poner 2.000 pesos, ¿sí? La gente, bueno, va a hacer su aporte y va a poner 500 pesos. Entonces, ¿cuánto le solicitamos a ustedes que son el fondo que va a invertir? 2.500, ¿sí? En insumo necesitamos 5.000, pero el municipio va a poner 1.500, la gente va a poner 500, entonces necesitamos 3.000. ¿Está? ¿Se entiende ese cuadro? Sí. Bien, ese cuadro es un poco más simple de entender, porque lo que se pretende en ese cuadro es que quien va a financiar tenga idea de cuánto va a poner él y cuánto van a poner los otros. Por lo general, el cuánto pongo yo está dibujado, digo, porque no es estimativo y por general se define en función de lo que ya se tiene, ¿sí? Se suele poner lo que ya se tiene. Bueno. Y este último cuadro tiene que ver con la última etapa del proyecto. En realidad, la evaluación es fundamental, es importante llevarla a cabo durante todo el proceso de ejecución del proyecto. Para eso hacemos el cronograma. El cronograma, la idea es que nosotros vayamos mirando cada actividad, cómo se va desarrollando en función de lo que nosotros teníamos planificado y vayamos monitoreando. Eso se le llama monitorear, ¿sí? Cuando nosotros monitoreamos el proyecto, vamos viendo que los tiempos se cumplan, entonces sabemos que vamos avanzando. Pero bueno, ¿qué vamos a evaluar? Evaluamos la pertinencia, si es eficaz, si es eficiente, qué tipo de impacto se está teniendo. En la primera parte de la evaluación, por supuesto, es el diagnóstico, donde vamos a ver, como veníamos recién, el árbol de problema, el árbol de objetivos, básicamente es como la situación de base, ¿sí? Después tenemos la cuestión del diseño, la formulación del proyecto, donde tenemos la matriz de la planificación, la definición de las actividades, los recursos y la viabilidad que se le puede otorgar a ese proyecto. La ejecución y el seguimiento, plan de ejecución, el monitoreo, los informes de seguimiento, ¿sí? Este es el esquema general de la diferencia de instancias del proyecto que deberíamos tener en cuenta, qué es lo que tenemos que tener en cuenta para cada etapa del proyecto, ¿sí? Va por ahí. En líneas generales, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Seguro? Sí, profe. Bueno, las dudas por lo general surgen cuando uno lo está haciendo. Sí, eso es lo que quiero decir. Profe, Sí. más o menos cuánto tiempo es que teníamos para hacerlo esto. Miren, nosotros estuvimos hablando con Georgina en función de lo que pasa es que estoy limitada con el tiempo de las clases, lógicamente. Pero bueno, el examen de los promocionales se puede llegar a tomar la última semana de noviembre. ¿Sí? Yo ayer les puse la fecha, el 26, no, el 19, perdón, les puse fecha 19. Lo podemos llegar a hacer el 26, entonces van a tener 2 semanas, porque si yo les digo el 10, quiénes están regulares y quiénes están promocionales, ustedes van a tener lo que resta la semana del 9, la del 16 y la del 26, o sea, van a tener 23, van a tener prácticamente 15 días. Ah, bien. Nosotros vamos a saber si somos regulares después de esa evaluación que va a ser el 5.
Sí, yo la evaluación la hago el 5. ¿Por qué no les digo el 6? Porque la verdad que no sé qué tiempo voy a tener para poder cerrar tan rápido. O sea, qué tiempo me va a llevar a mí cerrarle rápidamente el estado de cada uno. Porque o sea, si lo sé antes, se lo digo antes. ¿Me explico? Lo que pasa es que me tengo que poner a terminar de cerrar la situación personal de cada uno y eso obviamente lleva un tiempo, no es algo que se pueda hacer tan rápido. Si bien ya tengo más o menos un perfil de cada uno, cómo viene y qué proceso tienen durante todo el año, bueno, ese punto de evaluación también va a influir bastante, ¿sí? Respecto de cómo va a ser, bueno, nos estamos yendo de tema, ¿no? Quería mostrarles unos ejemplos, pero nos estamos yendo de tema. Respecto, de un segundo que hay una consulta de chat. Ah, sí, Oscar. Respecto de la dinámica de la idea de la evaluación de la semana que viene, se los voy a decir sobre la hora porque si no ustedes van a especular con eso. pero lo voy a hacer lo más... Yo ya estoy estresada, ¿eh? Ya están estresados. Pero los temas de esas clases no son tan complicados, ¿no? Y aparte, bueno, la idea de los PowerPoint es que sean ideas centrales y que si no se entienden los PowerPoint, dígamelo ahora, porque si no, habrá que reverlo. Deberíamos habérmelo dicho durante las clases, pero bueno, todavía están a tiempo de consultarme algo específico sobre las clases que no me hayan preguntado. Si quieren, pueden enviarme consulta estos días. Lo que pasa es que, bueno, se complica esto de la virtualidad para las consultas, pero bueno, si hay algo específico podemos improvisar alguna clase al medio. Parece que es la semana que viene ya. No tengo mucho tiempo y usted está lleno de evaluaciones. Bueno, pónganse a ver, traten de mirarlo, que sea el fin de semana, las 3 clases. Son muchas hojas. ¿Cómo? Son muchas hojas. Hoy lo estuve viendo. Hojas para imprimir son muchas, pero para leer no son tantas. Tienen letra grande, chicos. Las diapositivas tienen letra grande para que se vean, así que no es tanto.